sobre la cultura actual en Venezuela. Está conformado por mi compañera Yorcelyn Pérez y mi persona María Díaz. Una de las referencias de la cultura de Venezuela son los idiomas. Aunque el país es mayormente monolingüe, hablamos en castellano. Se hablan numerosas lenguas en Venezuela. Los idiomas oficiales reconocidos en la Constitución son el castellano y los idiomas indígenas, es decir, más de una treintena de lenguas, como está el guajiro, el guarao, el pemón, y entre otros. Para el uso oficial de los pueblos indígenas, la mayoría de ellos son pocos hablantes, menos de 1% de la población total. Una de las referencias, aparte del idioma, es la etnografía, que los venezolanos poseen una combinación rica de herencias. A partir del periodo colonial se mezclan indígenas, españoles y africanos. Y hoy en día la mayoría de los venezolanos tienen una o más de esas descendencias. Están los mulatos por 30% y los mestizos en 35%. Aparte de eso, están los descendientes de Europa con un 25%. En su mayoría los italianos, españoles y portugueses, como los alemanes y entre otros, están los afrodescendientes en 8% y los indígenas en 1,5%. Están los asiáticos que están en 0,5%. Las comunidades indígenas en la actualidad rondan en 1% de población total, y en estas establecidas principalmente en el estado Zulia y en el sur del río Orinoco y su desembocadura. En la etnografía de Venezuela se pueden encontrar dos tipos, los cuales son los indígenas y los afrovenezolanos. Los indígenas son un grupo minoritario que en el 2011 representaba un 2,7% de la población del país. Con lo cual había un total de 1.511.329 personas. Y en los afrovenezolanos se concentra en la región de Barlovento, en el estado Miranda, la costa del estado Vargas, así como también en el estado Yaracuy, específicamente en el municipio Veroles. En el sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, es una conocida población llamada Borbures, y en la localidad del Callao. Y sus poblaciones aledañas en el estado Bolívar poseen parte de la cultura de sus ancestros. Los afrodescendientes del resto del país están totalmente asimilados, perdidamente total en su antigua cultura y desarrollando a los mestizos. Una de las referencias de la cultura en Venezuela es la religión, que la Constitución establece la libertad de culto y alrededor de un 92% de la población venezolana son católicas. Al resto se describen denominaciones protestantes, a otras religiones o son ateos. Existen algunos grupos que practican religiones de algunas raíces prehispánicas, como están los ateos, los testigos de Jehová o la comunidad de judía. La población de afrodescendientes desarrolla una católica fe, mezclando una religión africana llamada santería. Está también, que es otra referencia, a la artesanía, que la historia de artesanía y los artesanos no pueden desaparecerse de antecedentes que remontan más de 14.000 años. Cuando los primeros pobladores habitaban la actualidad del territorio de Venezuela, las primeras poblaciones desarrollaron técnicas propias de la sociedad cazadora. En tiempos después, cuando el hombre y su sociedad desarrollan conocimientos que le permiten el tratamiento de otros recursos naturales, como es la arcilla, al incluso que está la madera y otras técnicas para hacer cosas artesanales. Otra de las referencias que se pueden encontrar en la cultura venezolana son las artes plásticas. La pintura y la escultura venezolana han sido tradicionalmente influenciadas por el tema histórico y político del país en su independencia. Muchas pinturas y esculturas decimonónicas a menudo se presentaron en representaciones de momentos de clave que fueron históricos, como los hechos heroicos y las alegorías de la nación. Quienes desataron estas pinturas son Juan Lovera, Arturo Michelena, Martín Tovar y Tito Salas. Y la pintura romántica tuvo su mayor exponente con Cristóbal Rojas, quien se apartó mayormente de los temas generalizados. En la gastronomía de Venezuela es muy variada, derivada de la mezcla de los alimentos europeos, africanos e indígenas. Quizás el plato más conocido es la arepa, una especie de pan o tortilla, frito o asada que se consume varias veces al día y es considerada el pan de cada día de los venezolanos. Otros platos representativos
son las hallacas, que se consumen en Navidad, y son de diferentes variedades de comidas como carne, pollo, envueltos en una masa tipo harina cubierta, y el patacón, que vendría siendo carne mechada, arroz, caraota, también está el sancocho y el pabellón criollo. Otra de las referencias de la cultura de Venezuela es la música venezolana, que se caracteriza por mezclar elementos españoles y africanos. El género más importante es el joropo, que utiliza instrumentos como la maraca, el cuatro y el arpa. Debido a la influencia cultural de otros países, se escucha hip hop, dance, techno, rock y pop. Está también el gusto musical del país, que netamente es caribeño, y más que todo es la salsa, el merengue y la cumbia colombiana. Está también el calipso y el tambor, y la gaita, que es una cultura zuliana. Aparte está la otra referencia, que es la literatura en Venezuela, que se remonta a la literatura oral de los indígenas. Algunas de las culturas han sido registradas hoy en día. La literatura escrita comenzó a desarrollarse durante la época de la colonia, y los escritos de la época fueron dominados por la cultura de pensamiento de España. Están también las crónicas y el romanticismo, que es uno de los primeros géneros de importancia en Venezuela. Otra de las que se puede encontrar en las culturas venezolanas es la ciencia y la tecnología. Venezuela ha contado con varios científicos que han contribuido de manera notable en las ciencias naturales, médicas y en lo tecnológico. La primera vacuna contra la lepra y la leishmaniasis fue desarrollada por Jacinto Combi, mientras que Baruch Bernal Serret efectuó demostraciones sobre las respuestas inmunes sobre los antígenos. Gracias a esto tuvo un premio Nobel sobre la fisiología y medicina en el 1980. También se pueden encontrar las festividades de Venezuela, las cuales son: el 1 de enero se celebra el Año Nuevo, el 6 de enero es la Epifania, también llamada el Día de Reyes Magos, el 14 de enero es el Día de la Divina Pastora, que se celebra en el estado Lara, el 15 de enero es el Día del Maestro, en febrero y marzo son los carnavales, el 19 de abril es la Declaración de la Independencia, que es feriado, el 1 de mayo Día Internacional del Trabajo, el 24 de junio, Batalla de Carabobo y Día del Ejército, 5 de julio, firma del Acta de la Independencia, 24 de julio, natalicio de Simón Bolívar, 8 de septiembre, Día de Nuestra Señora del Valle, el 11 de septiembre, Día de Nuestra Señora de Coromoto, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, 18 de noviembre, Día de la Virgen de Chinquinquirá o Día de la Chinita, y el 17 de diciembre es la conmemoración de la muerte del libertador Simón Bolívar, el 25 de diciembre Navidad y 31 de diciembre fin de año. Finalizar, la última referencia es el deporte, que está el béisbol y el fútbol, que son los deportes más practicados en Venezuela, ya que son deportes más populares en el país. También se practica de manera popular el baloncesto. Entre los deportes individuales, el más destacado en Venezuela es el boxeo. Como también Venezuela ha ganado en los Juegos Olímpicos, más que todo en el atletismo, boxeo, halterofilia, ciclismo, taekwondo y esgrima. Gracias por su atención.